Retomamos, queridos hermanos, la reflexión del fragmento anterior, esta vez en su segunda parte. Ya vimos todo aquello que Dios le recriminaba a los pastores del pueblo de Israel, es decir, a los gobernantes, a la familia monárquica, a los sacerdotes, a los profetas cortesanos que tenían la misión de pastorear y guiar y cuidar al pueblo. Ahora, en la segunda parte del fragmento, del versículo 11 en adelante, está el paralelo, lo que han hecho los pastores del pueblo de Dios y lo que hará el mismo Dios como pastor. Todo lo que no hicieron los primeros, lo hará Dios, en persona, viviendo en medio de su pueblo y guardando y cuidando de su pueblo. Hermanos, este fragmento se convierte para los israelitas que se encontraban en el exilio en Babilonia con Ezequiel, seguramente en un ungüento, en una especie de consuelo profundísimo. Perdidos en una ciudad extraña, en un país extraño, sirviendo como esclavos, o por lo menos sin las comodidades que tenían como propietarios de sus casas, de sus terrenos, en fin, en medio de extranjeros. Sin quien les guarde, sin quien les guíe, sin quien los cuide espiritualmente hablando, más que el profeta Ezequiel que estaba allá con ellos, y seguramente algún que otro israelita piadoso, conocedor de la ley, que así de tú a tú trataba de algo aportar y de algo guardar y cuidar a los demás. Escuchar que el mismo Dios estará en medio de ellos, que el mismo Dios les protegerá, que el mismo Dios vendará sus heridas, sanará sus enfermedades, que todo aquello que lejos de Dios daña, junto a Él, si les llega a tocar, ya no les destruirá. Recibir la promesa de volver a ser restaurados como pueblo en su tierra. Sin ninguna duda que más de una lágrima tuvo que asomarse a los ojos de quienes escuchaban esta profecía de Ezequiel. Ahora bien, hermanos, para nosotros, quienes decimos creer en Cristo y le reconocemos como el Mesías, como el ungido, como el Salvador enviado por el Padre, sabemos que en Él Dios nos pastorea como nunca ningún pastor nos pastoreará, con una dedicación que no se encontrará en nadie más, sino en el mismo Dios, con una entrega que llegó al colmo de darse a sí mismo por nuestro bien. Todos nuestros dolores y nuestras tristezas, todas nuestras enfermedades, nuestras carencias y nuestras necesidades, las tragedias de este mundo colapsado por el pecado y la injusticia, que es fruto del pecado, si nos tocan, no nos destruirán si estamos con Dios. Él mismo, como dice el Apocalipsis y lo veíamos cuando allá analizábamos el Nuevo Testamento, enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Él vendará y sanará nuestras heridas. Quienes seamos sensibles a su llamada, a su voz, a su presencia, a su cercanía, por Él mismo seremos avisados cuando corramos el peligro de estar desviándonos por el camino. Él enviará quien nos aconseje, Él nos hablará a la conciencia, Él nos hablará en su palabra. Él nos protegerá en medio de los momentos de penumbra y de tiniebla. En Cristo, figura perfecta de la imperfecta figura del rey David, Dios nos apacentará y nos alimentará con su palabra. Como alguna vez lo dije y espero no pecar de atrevimiento, Él se encargará de las cosas de todos aquellos que se entregan a Él. Él solventará y dará las fuerzas. Él alcanzará los recursos. Él proveerá la salida de las situaciones difíciles. Él iluminará los caminos. En Cristo, Dios es para nosotros nuestro pastor. Y nosotros en Cristo somos el rebaño de Dios. Él cumple su tarea de pastor. Somos nosotros quienes tenemos que asumir, vivir y cumplir nuestra tarea de ser rebaño de Dios. Hoy démosle gracias a Dios porque Él en su Hijo nos pastorea con un amor como, repito, no veremos en ningún otro pastor y de una forma como
hasta el mayor esfuerzo de los más santos pastores, apenas si llegará a ser intento de similitud. Hoy pidámosle a Dios nos conceda la gracia, la fuerza, la sabiduría, la perseverancia, la entrega y la aceptación necesarias para convertirnos en su rebaño, para tener la dicha de decir: a mí me pastorea Dios, a mí Dios me guarda, a mí Dios me protege y venda mis heridas, Dios sana mis enfermedades, Dios solventa mis carencias, Dios dirige y endereza mis pasos, porque yo me he entregado a Él como rebaño y Él se entrega como ningún otro como pastor. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.